Hablando acerca de la Iglesia, es interesante, es importante, porque tanto María del Mar como Pepe, María del Mar con lo que nos ha exhortado acerca de la Iglesia, la importancia de la Iglesia, ella ha dicho algo muy importante, que es: me he gozado con la Iglesia y he sufrido con la Iglesia, y es una realidad. Es una realidad. Los mejores momentos muchas veces los pasamos en la iglesia con hermanos, en momentos espirituales, de alabanza, de oración, de compartir cosas del Señor, de reírnos, pero también pasamos momentos complicados, también pasamos momentos difíciles, también pasamos momentos no solamente de no dormir una noche, sino que a veces incluso de no dormir durante varias noches, por situaciones que, como seres humanos que somos, pues ocurren entre nosotros. La Iglesia es un lugar súper importante en el plan de Dios. Como recordáis, el año pasado compartí sobre la Iglesia durante un tiempo. Compartí sobre la Iglesia, sobre por qué venimos a la Iglesia, para qué venimos a la Iglesia, qué sentido tiene venir a la Iglesia, cuál es el propósito de Dios en la Iglesia. La Biblia no concibe un cristianismo solitario. La Biblia no concibe un creyente que no se junte en la iglesia si hay iglesia. Otra cosa es, si no hay iglesia, no se puede juntar, evidentemente. Pero si hay iglesia en su localidad, la Biblia no concibe, la Escritura no concibe un creyente aislado. Siempre lo concibe dentro de una comunidad. Esa comunidad la ganó Cristo también con su sangre. De hecho, el mismo Jesús dice que es el jefe de la iglesia y que Él ama a la iglesia porque derramó su sangre por la iglesia. Y estuvimos viendo también, en ese tiempo que estuve predicando sobre la iglesia, estuvimos viendo también la importancia del Espíritu Santo en la iglesia y cómo el Señor quiere, desea y nos manda que seamos llenos también del Espíritu. Y vimos también la importancia de una predicación bíblica. Vimos también la importancia de una predicación cristológica. Vimos también la importancia de una predicación evangelística. Estuvimos viendo durante unos cuantos meses la importancia de la Iglesia. Quiero deciros que durante este año que acaba de comenzar, posiblemente en la primavera, tendremos una elección o reelección del Consejo de la Iglesia. Este año toca, en realidad tocaba el año pasado, pero este año vamos a volver, después de 4 años, a votar por el Consejo de la Iglesia, como es preceptivo en nuestra congregación. Y es importante que tengamos una idea clara de lo que la palabra de Dios nos enseña para votar también acerca de aquellos hombres y mujeres que van a tomar o que van a continuar con el tema del gobierno y del servicio a la Iglesia. Esa Iglesia en la que Pepe ha cantado que Jesús ama, la Iglesia de Dios, la Iglesia carnal no. La iglesia de los desencuentros, de las carnalidades, de los problemas, de la falta de perdón, de la falta de reconciliación. Esa iglesia no, porque esa iglesia no es de Dios. Esa iglesia la hacemos los hombres. La iglesia de Dios es una iglesia que se ama. Es una iglesia que profundiza en las relaciones. Es una iglesia que se deja guiar por la palabra de Dios. Es una iglesia en la que todos somos importantes. Es una iglesia donde no hay un escalafón del más al menos o del menos al más. Es una iglesia donde queremos que el Espíritu Santo se mueva libremente entre nosotros y donde queremos compartir el Evangelio con la gente que hay fuera, que hay tanta gente sin Cristo, y en muchas iglesias estamos perdiendo el tiempo tontamente sin predicar a Cristo con la cantidad de personas que están completamente perdidas. A partir de hoy, durante un tiempo, quiero compartir con vosotros un libro en general, porque quiero compartir sobre vosotros algunos textos en las epístolas pastorales, tanto en 1 Timoteo, en 2 Timoteo como en Tito. Sabéis que muchas veces he dicho en mi vida que un país tiene el gobierno que se merece. No voy a entrar porque creo eso, pero creo que un país tiene el gobierno que se merece, en muchos sentidos. Y una iglesia también tiene el gobierno que se merece. Una iglesia también tiene los líderes que se merecen, para bien o para mal. Porque algo que es importante que vemos en la Escritura es que Dios es un Dios de orden y Dios es un Dios de autoridad. La palabra de Dios nos enseña muchísimo acerca del liderazgo. Dejadme deciros una cosa, yo sé que hay personas que no aceptan muy bien esta palabra de líder.
A principio de mi ministerio yo tampoco lo aceptaba. No lo aceptaba, no me gustaba la palabra líder. Por una serie de conceptos, digamos, que yo tenía, ahora veo que erróneo, equivocado, porque cuanto más profundizas en la palabra, más te das cuenta que hay un liderazgo en la Escritura, que hay un liderazgo además fuerte. La palabra Trinidad no aparece en la Escritura, sin embargo la Biblia nos habla acerca de la Trinidad. La palabra líder no aparece en la Escritura, sin embargo en la Biblia sí nos habla del líder. ¿Qué era Abraham sin un líder? ¿Qué era Moisés sin un líder? ¿Qué era Pablo sin un líder? ¿Qué era Pedro sin un líder? ¿Qué era Esther sin un líder? Es decir, la palabra de Dios nos habla por todas partes acerca del liderazgo. Si entendemos la palabra líder como aquella persona que hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, y que de alguna forma no cuenta con los demás, la Biblia no habla de eso. La Biblia no habla de eso. Pero si entendemos la palabra líder como una persona que está ahí sirviendo a los demás, siendo el primero en dar ejemplo, enseñando la palabra y gobernando la iglesia, porque a veces pensamos que los líderes de la iglesia son solamente los siervos, y es verdad. Los líderes de las iglesias son siervos, nunca lo podemos olvidar, pero la palabra de Dios también nos habla que son gobierno de la iglesia. Gobierno de la iglesia. En los últimos años hay un movimiento, como tantos otros en medio de la iglesia, que parece quitar al liderazgo de la iglesia. No somos iguales, somos hermanos, no hay gente que esté por encima ni por debajo. Eso es cierto, pero cada uno de nosotros tenemos responsabilidades diferentes. Y todos somos iguales delante de Dios, pero todos tenemos responsabilidades diferentes. No es lo mismo la responsabilidad de la cabeza que el dedo meñique, no es lo mismo. Aunque el dedo meñique tiene mucha importancia, pero cada uno tenemos que dar. Dios manda, Dios da dones y talentos en la iglesia, y uno de ellos es el liderazgo. Algunos lo llaman pues presidir la iglesia, guiar la iglesia, pastorear la iglesia, como queramos llamarla, pero servir en la iglesia. Hay un gobierno y hay hombres y mujeres que Dios pone en la iglesia. Y quiero volver a decir algo que lo llevo diciendo toda mi vida y lo creo firmemente. Creo que el liderazgo, que los hombres y las mujeres que Dios pone, las pone Dios. Si yo creyera que lo ponen los hombres, aviados estábamos. A veces pensamos que votamos y tal, fulanito, menganito, y la mayoría ya está, es algo humano. Por encima de lo humano, por encima de cada iglesia, cada denominación, como lo haga, hay denominaciones e iglesias que no hacen una ratificación como nosotros, lo hace directamente el Consejo de la Iglesia. Hay denominaciones o iglesias que tienen el mismo consejo durante muchos años, y el mismo consejo es el que coge a un anciano o a un diácono, etcétera. Hay iglesias que nunca ratifican, nunca, la mayoría, por cierto, y hay iglesias como la de nosotros, pues que ratifican cada cierto tiempo. Y si yo pensara que esto es algo de los hombres, no merece la pena estar aquí, no merece la pena, porque los hombres siempre pensamos mal, actuamos a veces de formas egoístas y pensando en ciertos aspectos, en ciertas cosas. Creo que el asunto del gobierno de aquellos que están en la iglesia es tan importante, que la iglesia necesita orar, que la iglesia necesita buscar la palabra, que la iglesia necesita fijarse en aquellos que Dios ya está moviendo, porque al fin y al cabo lo que hace la iglesia es solamente hacer algo que Dios está haciendo, es reconocer a aquellos que están sirviendo y que están trabajando para el Señor en medio de la iglesia. Cuando tú ves las cartas pastorales, tanto la primera como la segunda de Timoteo y Tito, tú podrás ver que son cartas dirigidas a tres personas en concreto. Una es Timoteo, dos personas en concreto, una es Timoteo y otra es Tito. Pero todo lo que se habla en estas cartas tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con los problemas de la iglesia, que había muchos problemas, que a veces pensamos que los problemas están hoy en día, y la iglesia primitiva estaba llena de problemas también. Y en las dos cartas y en la de Tito se habla de problemas de la iglesia, se habla de la elección del gobierno de la iglesia, de los pastores, los obispos, los ancianos, los diáconos de la iglesia, y es importante que se habla de los requisitos espirituales.
No se habla de otra cosa, solamente hay un requisito que tiene que ver con un don, que es con la capacidad de enseñar. El pastor tiene que tener la capacidad de enseñar la palabra de Dios, ser maestro de la palabra de Dios. Pero después lo que se habla es del carácter de la persona, de la forma de ser de la persona, que es más importante que otra cosa. Y a veces en la Iglesia nos fijamos en otras cosas antes que en el carácter, en la personalidad de la persona como tal, como creyente y como individuo. Ahí en esto que lo iremos viendo durante los próximos domingos, vamos a ir viendo cómo esta carta que se escribió en el primer siglo sigue siendo una carta muy actual. Las tres siguen siendo muy actual para nosotros. Dice en 2 de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 1 y 2, 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 1 y 2, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo. A Timoteo, amado hijo. Fijaros que Pablo está escribiendo esta segunda carta a Timoteo y lo califica como amado hijo. Amado hijo. Es interesante esta descripción, es interesante lo que Pablo está diciendo porque lo está considerando como su hijo amado. ¿En qué sentido era Pablo su padre espiritual? Porque si era su hijo amado, se relaciona, es evidente que Pablo se otorga la responsabilidad también de ser su padre espiritual. ¿En qué sentido Pablo era su padre espiritual? Pues en varios sentidos. En primer lugar, Pablo era el padre espiritual de Timoteo porque con casi toda certeza Timoteo se convirtió bajo su ministerio. La mayoría de los eruditos bíblicos y la mayoría de los comentaristas coinciden en señalar, y sobre todo los estudiosos de la vida de Pablo, coinciden en señalar que Timoteo se convirtió bajo el ministerio de Pablo durante su primer viaje misionero. Un hombre tan calificado y tan fiable como John Stott dice que Pablo fue el instrumento humano para la conversión de Timoteo. El instrumento humano para la conversión de Timoteo. Venid conmigo a Hechos, al capítulo 14, Hechos, capítulo 14, versículo 5 al 7. Hechos, capítulo 14, versículo 5 al 7. Y dice: pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolos sabido, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Fijaros que aquí encontramos a Pablo y a Bernabé, encontramos a Pablo y Bernabé en Iconio, y encontramos a Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero. Ellos tuvieron, Pablo tuvo 3 viajes misioneros, 2 de ellos estuvo acompañado con Bernabé. Sobre todo en el primero, estuvo acompañado con Bernabé. Y fijaros que aquí nos dice que estaba en Iconio y que los judíos y los gentiles, juntamente con sus líderes, con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos. Ni contentaban a los judíos ni contentaban a los gentiles. Los unos por una cosa y los otros por otra, siempre estaban también detrás del apóstol Pablo y del mensaje que el apóstol Pablo y su equipo misionero compartían. Y tuvieron que huir de allí y se fueron a Listra y a Derbe. Este fue en su primer viaje misionero. Ahora fijaros lo que dice en el capítulo 16, versículo 1 al 3. Capítulo 16, 1 al 3 dice: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él. Fijaros que del primer texto que hemos leído en el capítulo 14 a este capítulo 16 ha pasado un tiempo. Pablo y Silas, Pablo y Bernabé han llegado allí, han compartido el Evangelio, se han ido y después de un tiempo vuelven a Derbe y vuelven a Listra en un segundo viaje misionero. Y se encuentran con que ya dice la Escritura que en Timoteo ya había conocido al Señor. Eso es lo que indica, lo que muchos piensan,
que en el primer viaje misionero Timoteo les predicó el Evangelio y como resultado de esa predicación se convirtió su madre y se convirtió también Timoteo. Fijaros que aquí en este texto encontramos que Timoteo era un discípulo. Nos dice que era un discípulo. Un discípulo, sabéis que significa una persona que es un aprendiz. Timoteo estaba aprendiendo, como todos nosotros. Nosotros somos discípulos, estamos aprendiendo. Aquí no hay ninguno que sea un experto. Cada día estamos aprendiendo de nuestra relación con el Señor. Cada día somos aprendices que nos ponemos delante del Maestro y le decimos, Señor, enséñame a hacer tu voluntad y enséñame a vivir como tú quieres. Como discípulos estamos en manos siempre del Maestro, como Timoteo. Es interesante porque el nombre de Timoteo significa el que adora a Dios, lo que hemos hecho ahora, adorando al Señor. Eso que Pepe siempre nos lleva a la adoración. Timoteo era un hombre que su propio nombre indica el propósito de su vida, el que adora a Dios. No se puede ser un discípulo sin ser un adorador. Es imposible que podamos tomarnos el calificativo de discípulo, de aprendices de Cristo, si no adoramos a Cristo. Y Timoteo en su propio nombre estaba llevando un mensaje tremendo de lo que es la adoración, el que adora a Dios. No olvides nunca que un discípulo siempre es alguien que adora al Señor. Sabemos también que nos dice el texto que su madre era una mujer judía convertida a Cristo y su padre era griego. De su padre no sabemos nada, solamente que era griego. De su madre tenemos más información y de su abuela, que en otro momento también lo veremos. También nos dice el texto que daban buen testimonio de él los dos grupos de creyentes. Los creyentes en Derbe y los creyentes en Listra daban buen testimonio de él. Esto a mí siempre me ha impresionado. Desde el primer momento que yo leí ese texto, hace ya 40 y pico de años, cuando yo leí este texto, siempre me ha impresionado como un chaval joven, no se sabe muy bien qué edad podía tener Timoteo. Algunos especialistas, algunos eruditos nos dicen que podía tener entre 30 y 40 años, otros dicen 25, me quedo más con la cifra de entre 30 y 40 años. Era que es el estándar que en aquella época se veía como joven. Nos dice que tenía buen testimonio de él, los dos grupos de creyentes, las dos comunidades, las dos iglesias, los dos hermanos, los dos grupos conocían a Timoteo. Seguramente Pablo, Timoteo, y lo conocían por referencia en alguna, o estaba presente, iba a visitarlos, tenían relación, tenían comunión las dos iglesias, y en las dos iglesias daban buen testimonio los hermanos de Timoteo. Qué bueno es que alguien hable bien de ti, qué bueno es que alguien hable bien de ti. Qué bueno es que alguien comente cosas positivas de ti. Qué bueno es que tengas buen testimonio en la calle. Qué bueno es que tengas buen testimonio en tu trabajo. Qué bueno es que tengas testimonio en la universidad. Qué bueno es que tengas un buen testimonio en la iglesia. Qué bueno es que la gente diga, fulanito y menganito son buena gente. Menganito y menganito son buena gente, aman al Señor, van a su iglesia, aunque no compartan tu fe, aunque no crean exactamente lo mismo que tú, aunque sean ateos o agnósticos, y sin embargo pueden decir, esta gente son diferentes, estas personas son buenas. A veces se nos conoce por gente que es por nuestro carácter malo, se nos conoce por nuestra desconsideración, se nos conoce por nuestra falta de amor, se nos conoce porque nos peleamos entre nosotros, se nos conoce porque no damos el callo en el trabajo, se nos conoce porque en el argot marinero, cuando yo estuve haciendo la mili, nos escaqueamos del trabajo, nos vamos, se nos conoce porque no damos palo al agua, se nos conoce porque por lo que criticamos, por lo que murmuramos, y eso no está bien, eso no está bien. Se nos debería de conocer por nuestro testimonio positivo, no el negativo. Se nos debería de conocer realmente por hombres y mujeres que amamos al Señor, que amamos la iglesia, que nos amamos entre nosotros, que hablamos bien de la familia, etcétera, etcétera. Timoteo tenía un buen testimonio en las dos ciudades, en las dos congregaciones, en las dos comunidades. Tenía Timoteo un buen testimonio. Nos dice que Pablo se lo llevó a él a la obra misionera porque vio algo en Timoteo. Ese algo que vio fue un buen testimonio. Ese algo que vio fue una vida íntegra. Pablo vio a un joven que estaba ahí, que las dos comunidades hablaban bien de él, que tenían un buen interés en él,
y tenía buen testimonio. Y Pablo vio algo de Dios en el corazón de ese muchacho, en el corazón de ese hombre, y se lo quiso llevar con él a la obra misionera, y se lo llevó a la obra misionera. No sé, porque el texto no lo dice, pero me da la impresión de que su madre no lloró. Me da la impresión de que su madre diría: no te lo lleves, Pablo, que es mío, que me lo quedo yo, que está aquí. Me da la impresión de que no se puso a discutir la madre o la abuela, se pusieron a discutir con Pablo. Me da la impresión que a veces resulta que Dios llama a alguien, al misionero, al pastorado, Dios llama a alguien a la obra completa, y cuando alguien dice en la iglesia: hermano, Dios me ha llamado, voy a ir a un seminario, hermano, Dios me ha llamado a irme de misionero a Bélgica, hermano, Dios me ha llamado a predicar la palabra, Dios me ha llamado a tiempo completo, me da la impresión de que muchas veces los que estamos en la iglesia, los que estamos alrededor, decimos: para el carro, ¿tú sabes a dónde vas? ¿Tú sabes lo que vas a hacer? ¿Tú sabes la de palo que te van a dar? ¿Tú sabes que te van a pagar un sueldo miserable? ¿Tú sabes las situaciones que vas a tener? ¿Tú sabes? Y empezamos a decir las cosas negativas, y le quitamos las ganas a esa persona de servir al Señor. Cuando deberíamos estar súper contentos que alguien diga: me gustaría llevarme a tu hijo, si tu hijo lo quiere y se ve llamado también a la obra misionera. Deberíamos de alentar a aquellos en la iglesia, a los jóvenes en la iglesia que quieran servir al Señor. Deberíamos de alentar a los hombres y mujeres que quieran servir al Señor con toda nuestra alma y decirle: aquí estamos, ¿en qué podemos ayudarte? ¿Qué podemos hacer por ti para que tú trabajes para tu Dios, a ese Dios que te ha llamado? En vez de cortarle las alas y decir: estudia esto, haz esto, trabaja aquí, pero no seas un obrero de Dios, porque lo vas a pasar mal. Qué pobre, qué concepto tan malo, qué artimaña del diablo para engañarnos, cuando es tan importante la gente que sirve y trabaja para el Señor. Pablo se lo llevó con él a la obra misionera. Pablo vio algo en Timoteo, algo importante para llevárselo. Y de aquí, de este texto, surgen algunas preguntas, y cada pregunta debemos de contestarla. La primera pregunta es: ¿yo estoy dispuesto a ser un discípulo de Cristo? ¿Yo vivo como un discípulo de Cristo? ¿Yo entiendo lo que es ser discípulo de Cristo? La segunda pregunta es: ¿estoy dando buen testimonio a los demás? ¿Realmente en la iglesia estoy dando buen testimonio? En mi trabajo, en mi calle, en mi barriada, ¿estoy dando buen testimonio de quién soy? Y la tercera pregunta es: ¿yo estaría dispuesto a irme con un mentor, con alguien experimentado, con algún maestro, con algún pastor a la obra misionera o a la obra pastoral? ¿Yo estaría dispuesto a invertir de mi tiempo para prepararme? Pablo no solamente fue el padre espiritual que condujo a Timoteo a la fe, también lo fue de Onésimo. Mira lo que dice en Filemón, versículo 10. Filemón, versículo 10, dice así. Es una carta pequeñita, pero qué bonita, qué buena es esta carta. Filemón, versículo 10, dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Te ruego, yo, Pablo, a ti, Filemón, por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Sabéis que Onésimo era un esclavo de Filemón. Y hay un momento en que Onésimo se escapa y se va a Roma. Y en Roma lo cogen como esclavo fugitivo. Y está en la cárcel. Allí conoce a Pablo, que está en la cárcel. Y a través de Pablo se convierte y conoce a Cristo. Y resulta que su dueño, su amo, también era creyente. Y Pablo le está diciendo a Filemón: te ruego por mi hijo, que he engendrado en las prisiones, que le he hablado en las prisiones, que le he predicado el evangelio en las prisiones, y se ha convertido, ha conocido a Cristo. Te ruego que lo recibas, que estés con él. Si lees la carta podrás ver el amor que tiene Pablo hacia él y cómo le dice a Filemón que lo reciba. Porque un esclavo que se escapaba y lo cogían, lo podían matar, y su dueño lo podían matar, porque tenía el poder de su vida y de su muerte. O le podían lastimar, le podían castigar, le podían dar latigazos, etcétera, ¿no? Y él le dice: recíbelo porque es un hermano tuyo. Ya no solamente es un esclavo, es que es un hermano tuyo en la fe. Pero fijaros que está diciendo: por mí, que ores, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré, es decir, soy su padre, a quien engendré en mis prisiones.
Timoteo era su hijo y Onésimo también era su hijo. Dice en 1 Timoteo, en el capítulo 1 también, versículo 1 y 2, 1 Timoteo, antes hemos leído el 2 Timoteo, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 1 y 2 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Para Pablo, Timoteo era su verdadero hijo. Su verdadero hijo. La palabra hijo que aquí se traduce del griego no es la palabra que se usa más en el Nuevo Testamento. La palabra que más se usa en el Nuevo Testamento para hijo es huios. Y huios, el sentido que tiene esa palabra es del hijo natural. Cuando se habla de huios, se habla del hijo natural de un padre. Esa expresión se traduce unas 380 veces en el Nuevo Testamento. Pero hay otra palabra que se emplea también para hijo, que se traduce como tecnam. Y aparece unas 100 veces en el Nuevo Testamento. Esta palabra tecnam es una palabra que sugiere ternura y cariño. La otra palabra es la palabra que representa al Padre, el hijo natural del Padre. Pero esta palabra, hijo, tecnón, es una palabra que habla del amor del Padre, del amor del Padre, del cariño del Padre hacia su hijo. Aquí, en este texto, hijo es huíos. Y Pablo está diciendo que es tecnón, que es su hijo amado, que lo ama. No solamente es su hijo natural, que evidentemente no lo era, sino que era un hijo que lo amaba profundamente por la relación estrecha que había entre ellos. Para Pablo, Timoteo era muy importante y lo amaba profundamente porque era su hijo espiritual. Pero no solamente Pablo amaba a Timoteo como hijo. Mirad lo que dice en Gálatas, en el capítulo 4, Gálatas, capítulo 4, versículos 19 y 20. Gálatas, capítulo 4, versículos 19 y 20 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Aquí la palabra que se traduce también es un derivado de tecnón, hijitos míos, y expresa el cariño y la ternura que Pablo estaba escribiendo, estaba diciéndole también a los creyentes en Galacia, que con su ministerio también se habían convertido. Y Pablo está diciendo aquí que se está quedando perplejo de que sus hijos vivan la situación que está viviendo en Galacia. Pablo se queda perplejo de la doctrina que se está originando, de los judaizantes que se han metido en la iglesia, de las falsas enseñanzas que está dando y cómo la iglesia no está respondiendo. Y Pablo se queda perplejo de que sus hijos, a los que amaba, no estén haciendo, en ese sentido, no estén haciendo algo para contrarrestar la enseñanza judaizante que se estaba haciendo en aquel momento. Si me acompañáis a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 al 8. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 y 8 dice: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Fijaros que aquí Pablo, como padre espiritual, estaba dispuesto a entregar su propia vida por sus hijos. Estaba dispuesto a entregar su propia vida por sus hijos. Seguramente Pablo tenía en su mente, como no podía ser de otra manera, el ejemplo de su maestro, el ejemplo de Jesús, que dio su vida por el género humano, que dio su vida por él también, que dio su vida por nosotros. Y Pablo, con la iglesia de Tesalónica, que él también había fundado con el equipo misionero, a esta iglesia le está diciendo con ternura a sus propios hijos. Fijaros otra vez el concepto de padre. A sus propios hijos espirituales le está diciendo que tiene afecto por ellos. Y no solamente tiene afecto por ellos y ternura y es tierno entre ellos, sino que está dispuesto a ofrecer su propia vida por la iglesia, por los hijos espirituales en Tesalónica. Estos son los líderes que necesitamos. Estos son los hombres y mujeres que necesitamos. Hombres y mujeres que estén dispuestos a dar lo mejor de ellos. Hombres y mujeres que amen a la iglesia.
hombres y mujeres que sean tiernos, hombres y mujeres que tengan compasión, hombres y mujeres que estén dispuestos a dar su vida. Y cuando estoy hablando de dar su vida, no me estoy refiriendo solamente a dar la vida física, que también, me estoy refiriendo a dar tu energía, tu capacidad, tus dones, tu vida, o sea, darte por completo a los demás y no mirar a la tuya. Darte por completo a los demás, eso es lo que necesitamos hoy en día. Hombres y mujeres que tengan tal capacidad de amor, que se entreguen a los demás, como Pablo lo hacía a sus hijos, a sus propios hijos espirituales, incluso con sus propias vidas. En este mismo libro, en el capítulo 2 también, versículos 11 y 12, dice, 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 11 y 12, dice: así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Fijaros que aquí Pablo otra vez está diciendo, no solamente estoy dispuesto a dar mi vida por vosotros, no solamente estoy dispuesto a amaros, a ser tiernos con vosotros, a quereros, sino que está diciendo que también como padre tenía otra responsabilidad, como padre a sus hijos, y esa responsabilidad era exhortarles y consolarles cada uno a cada uno de vosotros, una labor de consolación, una labor de exhortación a sus hijos, e encargaros que andéis como es digno de Dios. Necesitamos hombres y mujeres que nos miren a la cara, necesitamos hombres y mujeres que nos digan, tienes que vivir como Dios quiere. Necesitamos hombres y mujeres que nos digan lo que queremos, lo que no queremos escuchar, pero necesitamos escuchar. Vivir con dignidad, vivir en santidad, vivir con un compromiso delante del Señor. Hombres y mujeres que amen y que a la misma vez que aman tengan esa capacidad de poder compartir, de poder decir a los demás que tenemos que vivir conforme el Señor quiere. Un padre espiritual quiere que sus hijos vivan dignamente el Evangelio. Fijaros que a lo largo de la carta, en 1 Timoteo, a lo largo de la carta, vemos cómo Pablo se manifiesta su interés profundo por Timoteo. En el capítulo 2 de 1 Timoteo, versículos 18 y 19, dice, 1 Timoteo capítulo 2, dice, 1 Timoteo capítulo 1, perdón, dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia. Manteniendo la fe y la buena conciencia. Fijaros que aquí Pablo le está diciendo otra vez, hijo Timoteo, tecnón, te amo, para mí eres importante, te quiero. Y le está diciendo, te encargo que mantengas la fe y la buena conciencia. Que mantengas la fe y la buena conciencia. Pablo está preocupado por él y le está diciendo, te he dejado un buen embrollo, te he dejado una buena iglesia. Sé que es preocupante. La semana que viene compartiré algo sobre la iglesia en la que está Timoteo haciendo esta labor. Y Pablo sabe de la peligrosidad de la iglesia. Y Pablo sabe de la situación que está pasando la iglesia. Y Pablo sabe que Timoteo no tiene un carácter fuerte, que Timoteo es una persona enfermiza, débil, y él está diciendo, mantén en medio de la situación en la que estás, que tienes que poner orden en esta iglesia, mantén la fe y la buena conciencia. Y se lo dice, porque se preocupa por él. En el capítulo 4, en el versículo 16, le dice un texto muy conocido, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Pero es interesante el orden que está aquí dando Pablo. No le dice, persiste en la doctrina, cuídate de la doctrina y persiste tú después como cuídate a ti mismo. No, Pablo está diciendo, primero cuídate tú y después cuida a la iglesia. Primero cuídate tú y después enseña a la iglesia. Primero vela por ti y después verla por la iglesia. Es lo que le está diciendo, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Una de las cosas que hay hoy en día en el liderazgo de la iglesia es que hay gente que no se cuidan a sí mismo. Hay gente que están preocupados por los demás y pierden a sus hijos. Están preocupados por los demás y pierden a su cónyuge. Están preocupados por los demás y no tienen tiempo para descansar. Hay gente, creerme que hay líderes en las iglesias que no leen la Biblia.
que hay líderes en las iglesias que no tienen tiempo de oración porque están tan ocupados con la gente que no tienen tiempo para estar con su Señor. Ese es un orden demoníaco. Eso no es correcto. Lo que tenemos que hacer es estar tiempo con el Señor, pasar tiempo con el Señor, abrevarnos en el torrente de las delicias de Dios, buscar su manantial, y después tendremos tiempo para estar con las ovejas, cuidar a la iglesia del Señor, enseñar la palabra de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo primero es cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a la familia. Necesitamos hombres y mujeres que sean siervos del Señor en la iglesia, que amen a sus familias y cuiden a sus familias. Estoy cansado de ver a gente que no cuidan a sus cónyuges. Estoy cansado de ver a personas que no cuidan a sus hijos, cuando eso no es lo que Dios tiene previsto. Lo que Dios tiene previsto siempre primero es la familia, el cuidado pastoral, espiritual de la familia. Pero Pablo está diciendo aquí a Timoteo, ten cuidado, porque te conozco, Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Y en el capítulo 5, otro texto muy conocido, sobre todo los que les gusta el vino, otro texto muy conocido, dice en el versículo 23, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Que este versículo le encanta a la gente que empiña el codo, ¿verdad? Encanta. No, es que la Biblia dice que se puede tomar vino, y si es de buena calidad, aquí tenemos un experto en calidad, como es Pepe, si es en calidad, pues... Y Pablo se está preocupando de su hijo Timoteo y le está diciendo, no bebas agua. ¿Por qué? Porque las aguas en aquel tiempo eran malísimas, se contaminaban, estaban llenos de gérmenes, había microbios por todas partes. No es como ahora que tenemos aguas depuradas, aguas minerales, etcétera, o podemos servir agua. En aquel tiempo había mucha gente que tenían ardores, que lo pasaban mal porque bebían agua. Y Pablo le está diciendo, Timoteo, tu condición física no es la mejor. Eres una persona débil, eres una persona con ciertas enfermedades. Por causa de tu estómago, tómate un poquito de vino. Tómate un poquito de vino. Y fíjate lo que dice, que bebas un poco. Que bebas un poco. No dice, Timoteo, bébete 3 litros de vino cada día. Porque ya no sería cuestión por su estómago. Si Timoteo se bebe 3 litros de vino al día, Pablo lo tendría que visitar en el cementerio a los 2 o 3 años, porque para su hígado iba a ser horrible. Fijaros que aquí le está diciendo, cuídate, como hemos visto antes, y por tu enfermedad no bebas agua, que el agua está contaminada, que no es como ahora, pero bebe un poquito de vino por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. Así que fijaros que Pablo se preocupaba por su amado hijo Timoteo. Pero donde mejor, a mi entender, donde mejor se ve el amor que le tenía a Timoteo, lo encontramos otra vez en el segundo capítulo, en el segundo libro. 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 3 y 4. 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 3 y 4, dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Fijaros que aquí Pablo está diciendo, doy gracias a Dios, porque sin cesar me acuerdo de ti. Pablo oraba por Timoteo, porque sin cesar se acordaba de Timoteo, se acordaba de su hijo espiritual. Y después dice que deseaba verle, al acordarme de tus lágrimas. Cuando se despidieron, Timoteo se puso a llorar cuando se despidió de su padre espiritual. Cuando tú estás con alguien y amas a esa persona, y esa persona se va, normalmente lloras. La semana que viene mi hija se va otra vez a Houston. No recuerdo si el día 16. Pues cuando lleguemos al aeropuerto, como la madre y yo somos, no vamos, ni una lágrima vamos a soltar, ni una lágrima. Vamos a estar allí, se va a ir, vete ya, se va a ir a Houston, vamos a decir adiós. Sí. Pues nos pondremos a llorar, posiblemente cuando se vaya. Nos pondremos y las lagrimones caerán por aquí, porque cuando tú amas a alguien y se va, lloras. Si lo vas a ver los 2 días, no. Pero si vas a tardar meses o años en verlo, lloras, porque parte de ti se ha ido. Cuando Pablo y Timoteo se despidieron, Timoteo lloró,
Y Pablo se acuerda de sus lágrimas. Y dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Para Pablo Timoteo era su verdadero hijo, como hemos visto. Pero para Pablo también, Pablo era un padre para Timoteo porque era verdadero. Verdadero era Timoteo. La palabra verdadero tiene el sentido de genuino, de verdad. A Tito le dijo lo mismo, que también era su hijo espiritual. Dice en Tito, en el capítulo 1, en el versículo 4, dice, a Tito, verdadero hijo en la común fe. Verdadero hijo en la común fe. Aunque Pablo considera a los cristianos, a todos los cristianos, sobre todo los cristianos que él ha participado en la creación de la iglesia, en la conversión de las personas, Pablo considera a ellos como sus hijos. Sin embargo, a sus hijos de manera general, hay algunas personas que Pablo consideraba hijos en plan particular, como padre. Pablo era padre espiritual de la iglesia de Corinto, sí. Pablo era padre espiritual de la iglesia de Tesalónica, sí. Pablo era padre espiritual de la iglesia de Gálatas, sí, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dentro de esa ver que todos eran sus hijos, había algunos que eran sus hijos genuinos, verdaderos, que había una conexión profunda entre ellos. Mirad lo que dice en 1 Corintios, capítulo 4, 1 Corintios, capítulo 4, versículo 14 al 16. 1 Corintios, capítulo 4, versículos 14 al 16. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto, le vuelve a decir, hijos míos, amados. Y tiene que ver con el término que hemos hablado antes de ternura, de cariño, de amor. Y Pablo no solamente le está diciendo a la iglesia en Corinto, mis hijos amados, sino dice, aunque tengáis 10.000 años, 10.000 años, aunque tengáis 10.000 años, aunque tengáis 10.000 maestros, yo he sido vuestro padre. Yo soy vuestro padre. Y Pablo está hablando aquí de la iglesia en general. Pero mirad lo que dice el versículo 17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Pablo no tenía un mensaje aquí y un mensaje allí. Pablo no predicaba aquí una cosa y predicaba aquí otra cosa conforme los oyentes y conforme la gente tenía. Pablo predicaba en todas partes el mismo mensaje, como no puede ser de otra manera. Pablo predicaba siempre en todos lugares, en todas las iglesias, en todas partes, el mensaje de Cristo, el mensaje del Evangelio. Y fijaros que está diciendo, he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado. A la iglesia en Corinto le dice que son sus hijos amados, pero ahora personaliza. Ahora da nombres y apellidos, Timoteo. Timoteo es mi hijo amado. Y fijaros las cualidades, lo que está diciendo acerca de Timoteo. Fiel, mi hijo amado y fiel en el Señor. Una de las cosas que Pablo se amaba profundamente en Timoteo es que era una persona fiel. Mi hijo amado y fiel en el Señor. Había una conexión profunda entre Pablo y Timoteo. Un comentarista dice, Pablo consideraba a Timoteo como una prolongación de su propia personalidad. Pablo consideraba a Timoteo como una prolongación de su propia personalidad. Y creerme, no voy a entrar en detalle, y creerme que esto yo lo entiendo. Creerme que esto yo lo entiendo perfectamente. Como una prolongación de su propia personalidad. Pablo y Timoteo tuvieron una relación profunda, una relación de maestro a discípulo, una relación de pastor a oveja, una relación de padre a hijo, una relación de padre a hijo. Eliseo también. Alguien podrá decir, ¿qué tiene que ver Eliseo aquí? Estamos hablando de Timoteo, estamos hablando de Pablo, estamos hablando de las cartas pastorales, pero fijaros que Timoteo también Eliseo también emplea la misma expresión, padre. Mirad lo que dice en Segunda de Reyes, capítulo 2, Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11 y 12. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11 y 12, dice:
Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Fijaros cómo aquí Eliseo le está diciendo a su maestro, él está diciendo: Padre mío, porque también había una dependencia, había también un orden ahí, había una influencia positiva de Elías a Eliseo, y Eliseo le está diciendo a su padre espiritual, le está diciendo: Padre mío, de una forma clara. Si tú vas a Primera de Pedro y te vas al capítulo 5, podrás ver que en los últimos versículos Pedro le dice a Marcos: mi hijo os saluda, mi hijo espiritual. Marcos no era su hijo físico, y se emplea la misma palabra de amor hacia Marcos. Pedro amaba a Marcos profundamente. Hermanos y hermanas, y personas que nos visitan en esta mañana o que nos escucháis después, Pablo era un líder. Déjame decirlo enfatizándolo: Pablo era un buen líder. Los líderes influyen en los demás, en las personas. Los líderes ayudan a la gente a vivir y a crecer en los caminos de Dios. Los líderes deben dedicar tiempo a sus hijos espirituales. La iglesia del Señor necesita líderes espirituales, necesita padres espirituales que se interesen por la gente, padres espirituales que amen a la gente, padres espirituales que dediquen su vida a la gente, padres espirituales que se relacionen con cariño y con ternura con la gente. Eso es lo que necesitamos. Hoy en día se busca más el administrador. Hoy en día se busca más el que da ideas. Hoy en día se busca más la persona resolutiva en la iglesia. Hoy en día se busca más los que tienen capacidad de trabajo. Y eso está bien. Pero no olvides nunca que lo más importante de aquellos que se llaman líderes de la iglesia, de los que están al servicio de tuyo, de los que van a limpiar tus zapatos, lo más importante que hay es amarte. Amarte con todas las consecuencias. Amarte aunque tú le apuñales por la espalda. Amarte aunque tú critiques. Amarte aunque yo no tenga ganas de amarte. Lo que necesitamos hoy en día son hombres y mujeres que amen, que sean nuestros padres espirituales, y que nos amen profundamente. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que la iglesia debe de velar. Eso es lo que tenemos que orar. Que realmente busquemos a gente que nos amen así. Ahora, déjame decirte algo también. Déjame decirte lo que no es un padre espiritual, para que no haya confusión. Un padre espiritual no es un dictador. No es un dictador. Si tú te encuentras con alguien que sea un dictador, déjalo, abandónalo. No necesitamos dictadores. Un padre espiritual no es alguien que provoca que tengas dependencia de mí. Un padre espiritual no hace que seas dependiente. Un padre espiritual te da las armas para volar, te da las herramientas para ser tú, te da las cosas para desarrollar tus dones. Si yo tengo a mi hijo aquí y no lo suelto, yo no soy un padre espiritual. Yo estoy siendo egoísta con esa persona. Un padre espiritual te da la capacidad y te dice: toma tus decisiones. Y cuando se equivoca, no le dice: te lo dije. Porque incluso la equivocación uno aprende. Un padre espiritual no es aquel que tiene el control del creyente. No es aquel que controla. ¿Hay que decirle a un padre espiritual qué piso me voy a comprar? No. ¿Hay que decirle a un padre espiritual qué coche voy a tener? No. ¿Hay que decirle a un padre espiritual qué compro, galleta salada o galleta dulce? No. Nadie, ningún líder tiene que decir eso. Yo no soy responsable de eso, nadie es responsable de eso. Esa es una responsabilidad tuya. Un padre espiritual tiene que permitir que los creyentes vuelen y desarrollen sus dones. Un padre espiritual tiene que amar y no puede imponer.
No puede imponer. Tú no puedes coger a una persona y decirle, tienes que hacer esto, tienes que vivir esto. Y ni mucho menos un padre espiritual tiene que hacer ningún tipo de chantaje. Ni mucho menos. Un padre espiritual ama, abraza, quiere, llora. Yo quiero a gente que llore conmigo. Yo quiero a gente como María del Mar, que llora. Yo quiero a gente que realmente nos amemos y nos ayudemos. Y yo no quiero a una persona que predique muy bien, que gobierne muy bien, que sea muy sabio en muchos sentidos y sin embargo no sea capaz de mostrarme amor. No sea capaz de abrazarme, o de llamarme, o de darme un beso. Necesitamos gente, tenemos que orar por gente que nos gobierne, que sean padres espirituales, pero padres espirituales, no dictadores, padres espirituales que nos abracen, que nos dejen volar, porque el único que tiene el control de todo es Dios. Tú eres un hijo de Dios, tú eres una oveja de Dios. Tú no eres, en ese sentido, tú no eres oveja del pastor. El pastor, el anciano, los responsables, están velando por ti, pero el pastor de verdad es el pastor de los pastores, es el Señor. Ora por la iglesia, ora por la iglesia, ora por la ratificación del Consejo de la Iglesia. Ora para que a lo mejor tú, el día de mañana, puedes ser un miembro también del Consejo y puedes ser un líder, puedes ser alguien que esté ahí ayudando a los demás, un siervo que está al servicio de los demás. Un padre espiritual no dice yo, no. Un padre espiritual dice el Señor. Y el Señor. Y tiene misericordia. Y tiene cariño. Y llora. Eso es lo que necesitamos hoy en día, hombres y mujeres, que tengan un corazón de padre. Un corazón de padre. Con todo lo que eso significa. Amén.